Métodos de factorización, parte 3. En este caso, vamos a abordar las fórmulas notables como métodos de factorización. En estos casos particularmente se discutirá el uso de la diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos y la suma de cubos como herramienta para factorizar expresiones algebraicas. En cuanto a la diferencia de cuadrados, una manera sencilla de proceder con la factorización a través de la diferencia de cuadrados es determinando la raíz cuadrada a cada uno de los términos involucrados. En este caso particular, si determinamos la raíz cuadrada de a al cuadrado, se simplificaría el exponente y nos quedaría únicamente a. Si determinamos la raíz cuadrada de b al cuadrado, también se simplificaría el exponente, quedándonos únicamente la b. En el segundo factor colocamos exactamente los mismos términos resultantes, pero si en el primer factor colocamos un menos, en el segundo vamos a colocar un más. Igual, no habría ningún problema si eventualmente en el primer factor resultante colocamos el más, pero eso sí, por diferencia de cuadrados, el otro factor tendría que ir negativo. Por ejemplo, vamos a factorizar al máximo la expresión 25y al cuadrado menos 100x al cuadrado. En este caso, si determinamos la raíz cuadrada de 25y al cuadrado, tendríamos de la raíz cuadrada de 25 un 5, de la raíz cuadrada de y al cuadrado un y. Si nosotros determinamos la raíz cuadrada ahora, en el caso del 100x al cuadrado, de la raíz cuadrada de 100 obtenemos 10 y de la raíz cuadrada de x al cuadrado obtenemos x. Ya nosotros sabemos que estos términos resultantes van a ir igual en el segundo factor, pero si en el primer factor colocamos un negativo, en el segundo factor vamos a colocar un positivo, de tal manera que la factorización al máximo de esta primera expresión serían los factores 5y menos 10 por 5y más 10. Ahora, en cuanto a la diferencia de cubos, podemos proceder de una manera similar a la anterior, solo que en este caso nosotros podemos visualizar fácilmente la factorización por este método determinando la raíz cúbica a cada uno de los términos, de tal manera que la raíz cúbica de a elevado a la 3 se simplificaría el exponente quedándonos únicamente la a. Simplificaríamos también el exponente del b al cubo si determinamos la raíz cúbica, quedándonos únicamente la b. Pero en este caso, para el segundo factor, nosotros lo generamos a raíz del primer factor, de tal manera que tendríamos el primer término elevado al cuadrado, que es a al cuadrado, el primer término por el segundo, que sería ab, y el segundo término elevado al cuadrado, que sería b al cuadrado. En cuanto a los signos, si el binomio está negativo, en el trinomio todos los signos van a ir positivos. Por ejemplo, vamos a factorizar al máximo la expresión y a la 3 menos 27, donde igual fácilmente vamos a proceder a determinar la raíz cúbica de y a la 3, que en este caso sería y. Vamos a determinar también la raíz cúbica de 27, que en este caso es 3. Como en el factor original o en la expresión original tenemos un negativo, entonces nuestro binomio va a ir negativo también. Pero para el trinomio, los términos se van a generar del primer binomio resultante, donde tendríamos que es y elevado al cuadrado, porque es el primero elevado al cuadrado, y al cuadrado. Ahora el primero multiplicado por el segundo, que sería y por 3, que es igual a 3y. Y el segundo término elevado al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado, que es 9. Y recordamos que como el binomio está negativo, en el trinomio todos los signos van a ir positivos, siendo este el resultado
de la factorización realizada de la expresión y a la 3 más 27. Y en esta tercera ocasión vamos a considerar la suma de cubos como método de factorización también. Solo que en este caso particular, a diferencia del anterior, nosotros lo único que tenemos que variar son los signos, porque igual determinamos la raíz cúbica de a la 3, se simplificaría el exponente y nos queda a. También determinaríamos la raíz cúbica de b a la 3 simplificando el exponente y quedándonos únicamente la b. Solo que en este caso particular, si aquí tenemos un más, aquí colocamos un más. Para el trinomio procedemos de la misma manera que con la diferencia de cubos, porque tomamos del binomio resultante el primer término y lo elevamos al cuadrado. Luego el primer término lo multiplicamos por el segundo, quedándonos el segundo término del trinomio como el resultado. Y luego tomamos el segundo término del binomio y lo elevamos al cuadrado, resultándonos el tercer término del trinomio. Aquí lo que tenemos que considerar siempre es que cuando tenemos un más en el binomio, en el trinomio el primer signo va a ser un negativo y el segundo signo va a ser un positivo. Por ejemplo, vamos a factorizar al máximo la expresión 8x a la 3 más 1000. Como tenemos un binomio y hay una suma, nosotros podemos partir del hecho de que este puede ser una suma de cubos. Igual, procedemos a determinar raíz cúbica a cada uno de los términos que tenemos presentes. En este caso sería raíz cúbica de 8x a la 3. La raíz cúbica de 8 es 2. La raíz cúbica de x a la 3 es x. Luego procedemos a determinar la raíz cúbica de 1000 que nos da 10. Y como nosotros tenemos en la expresión original entre los dos términos un más, entonces sabemos que el primer binomio también va a tener un positivo. Para el trinomio, este se va a generar del primer binomio, de donde tenemos el primer término elevado al cuadrado, que en este caso sería 2x elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Luego, el primer término por el segundo, que en este caso es 2x por 10, 20x. Y para finalizar, el segundo término del binomio elevado al cuadrado, que es 100. Pero sin olvidar que si el primer binomio está positivo o tiene el signo más, entonces en el trinomio el primer signo va a ser negativo y el segundo signo va a ser positivo. De tal manera que estos dos factores corresponden a la factorización realizada al máximo de la expresión 8x a la 3 más 1000 por medio del método de la suma de cubos. Importante considerar también que al igual que en los otros métodos de factorización, si inicialmente es posible factorizar por factor común, se procede para facilitar el paso siguiente de acuerdo con la fórmula notable que corresponda. De lo indicado anteriormente, vamos a hacer el siguiente ejemplo, donde se nos solicita factorizar al máximo la expresión 500x a la 5 más 108x a la 9. Si nosotros, al ver un binomio que se está sumando, suponemos que es una suma de cubos, nos percatamos que ni 500 ni 108 tienen una raíz cúbica exacta. No obstante, sí tenemos un factor común. Tanto 500 como 108 son divisibles al máximo entre 4. Y del x a la 15 entre el x a la 9 nos quedaríamos con el x a la 9, porque siempre nos quedamos con el que tiene el menor exponente. De 500 dividido entre 4 nos queda 125. De x a la 15 entre x a la 9 nos queda x a la 6 por la propiedad de potencias que nos dice que si tenemos bases iguales que se dividen, conservamos la base y los exponentes se restan. Más 108 dividido entre 4 que nos queda 27 y los x a la 9 que se simplifican.
Aquí nos podemos dar cuenta que esto sí corresponde a una suma de cubos y nos podemos percatar fácilmente porque nos damos cuenta que sí podemos determinar la raíz cúbica exacta de 125, que es igual a 5. También podemos determinar la raíz cúbica exacta del x a la 6, que nos da igual a x a la 2. Y también podemos determinar la raíz cúbica exacta de 27, que nos da 3. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula notable de la suma de cubos para factorizar este binomio resultante, quedándonos entonces lo siguiente. Repito, de la raíz cúbica de 125x a la 6 nos queda 5x al cuadrado. De la raíz cúbica de 27 nos queda como resultado el 3. Como aquí tenemos un más, conservamos el más. Y el trinomio se genera del primer binomio resultante. De tomar 5x al cuadrado y elevarlo al cuadrado, nos quedaría 25x a la 4. De multiplicar el primer término por el segundo, que sería 5x al cuadrado por 3, nos queda 15x al cuadrado. Y de tomar la expresión 3 y elevarla al cuadrado según nos indica la fórmula, nos queda 9. Y recordamos que cuando en el binomio tenemos un más, en el trinomio el primer signo va a ser un menos y el segundo va a ser un más. Realizando un repaso del ejercicio anterior, nos percatamos primero que no podemos aplicar la fórmula de la suma de cubos de forma directa, pero sí podíamos sacar primero un factor común. Y una vez que habíamos determinado la factorización por factor común, nos percatamos que este binomio sí corresponde a una suma de cubos, por lo que procedemos a factorizarla por medio de la suma de cubos.